India, este estudio que lo hicieron en la India, nosotros vamos a tener que lo hicieron dos doctoras. Una es, trabaja con un área de oncología y la otra en un área médica. Y ellas entonces decidieron usar dos poblaciones de estudiantes. Una era el área de estudiantes de medicina y la otra el área de estudiantes de odontología. Estos estudiantes de estas dos poblaciones usan lentes de contacto. Entonces, los invitaron a participar en este estudio y entonces, bueno, esta tablita que les muestro acá, pues es el tiempo que usaban estos lentes de contacto. Entonces, un grupo pues tenía que ir diario, otros ocasional. El tiempo que habían ya estado usando los lentes de contacto, algunos tenían ya más de 2 años y otros solamente menos de 2 años de uso, y las razones por las que usaban los lentes de contacto. Bueno, unos eran por estética y otros de forma terapéutica, necesitaban su corrección. Y entonces, bueno, este estudio lo vamos a ver en el siguiente, en esta población. ¿Qué es lo que hicieron con estos estudiantes? Bueno, les pedían varios puntos. Entre estos, fíjense, pedían el estuche del lente para estudiarlo. Pedían la botellita con la que usaban el líquido para limpieza de sus lentes de contacto. También pidieron la parte del mismo lente, ¿no? Para poderlo estudiar. Entonces, ¿qué encontraron en todos estos datos? Bueno, pues en el caso de que los estuches tenían un grado de contaminación, en tal grado que era el 62% de la población. Tomaban muestra de los lentes de contacto y en ellos hubo el 56% de contaminación, pues si ya tu estuche está contaminado, pues el lente también va a estarlo. La punta del frasquito de limpieza, el de la solución de limpieza, bueno, se le tomaba con un hisopo, se le impregnaba medio de cultivo y la punta de la botella, el 48% ya tenía infección, hay contaminación, bueno, y en el caso de la misma solución, se ponían los medios de cultivo y el 42% de las soluciones, bueno, pues ya tenía bacterias. Entonces, esto lo podemos ver en esta gráfica que publican ellos. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues que los lentes de contacto, pues tenían el 28% de estos lentes Pseudomonas aeruginosa. Entonces, nosotros vamos a ver que Pseudomonas aeruginosa es una bacteria gram negativa. Y tenían los estuches, principalmente tenían Staphylococcus aureus. En este caso, en Staphylococcus aureus es una bacteria de la microbiota, es gram positiva y es de la microbiota. Así con los frascos y con la misma solución tenían el Staphylococcus aureus. Entonces, aquí en la gráfica lo que nosotros podemos ver es la descripción de las diferentes bacterias que encontraron en cada una de las barras y el grado de contaminación en un porcentaje. Entonces, en Staphylococcus aureus, en una generalidad, estuvo presente en el 21% de todas las muestras, Pseudomonas con 19.50, que están ahí peleando el porcentaje más alto, especies de bacilos, especies de Klebsiella, que también estas son gram negativas. En este caso, Staphylococcus coagulasa negativo, 2.5%, micrococos, 1%, Escherichia coli, que son de las enterobacterias, de las que son de nivel intestinal, 0.5%, y algunas otras como neiserias. Entonces, una gran población de bacterias que encontraron en este estudio de población que es joven, estudiantes, y que pues muchas veces entonces aquí lo titulan en el artículo como que son usuarios asintomáticos, pero que ya tienen un factor de riesgo. Este es otro estudio que hicieron. Les puse dos fuentes, la de arriba es la del estudio original y la de abajo es únicamente sobre cierta sustancia que está aquí denotada en la parte inferior. En este estudio lo que hicieron es evaluar los estuches de los lentes de contacto. Entonces, en estos estuches, bueno,
veían si estaban aquí en la parte inferior, está el lente sin usar, está abierto de forma nueva, está estéril, no hay bacterias, y entonces, conforme vamos usando los lentes de contacto, muchas veces no se recambia el líquido que está en el depósito del estuche de lentes de contacto, sino el líquido es el mismo y pones ahí tu lente, en que aparentemente lo limpies y llegas y lo pones en el mismo líquido. Entonces, ahí las bacterias están proliferando. Entonces, hicieron un estudio en el que veían cómo demostrar que realmente ahí habían las bacterias. Y entonces esta parte se me hace muy interesante porque, pues obviamente si le colocas a este estuche que está estéril, que no debe de tener bacterias, esta sustancia de cristal violeta, aplicaban 2 mililitros en específico y después, retiraban la solución y veían el resultado, pues no se quedaba el cristal violeta porque no había nada a lo cual fijarse. ¿Qué es lo que hace cristal violeta? Bueno, cristal violeta tiene afinidad, aquí se los puse, por una sustancia que está presente sobre todo en las bacterias gram positivas, que es el peptidoglicano. Entonces, eso hace que se pueda unir y se mancha el estuche y se mancha de un color así azulito o violeta. Entonces, conforme vemos la segunda imagen, que ya en este caso tienen en los estuches entre 6 y 9 meses, pues ya empieza a ponerse el color, se queda fijo porque están presentes residuos bacterianos y entonces ahí se queda el cristal violeta. Y cada vez que pasa más tiempo, que en este que ya tiene más de 9 meses, pues el estuche ya está completamente, prácticamente azul. Entonces, de esta manera estás demostrándole a los pacientes, a los usuarios, que el estuche ya está contaminado y dos, que hay que renovar el líquido que está en el estuche del lente de contacto. Anteriormente, este estudio yo ya lo había revisado antes, entonces ahora me dio la tarea de volverlo a buscar. Yo, por ejemplo, les decía a los pacientes pues que lavaran el estuche, que lo dejaran boca abajo para que secara y luego ponían su lente de contacto y entonces se vuelve como mucho show, muy, muy latoso estar lavando el estuche y demás. Entonces, actualmente yo lo que les digo es, se tiene que comprar un nuevo estuche cada mes, no dejarlo para todo el año estarlo usando y renovar la solución del lente de contacto. Entonces te pones tu lente de contacto, en la noche te lo quitas, lo lavas y le pones solución nueva. En la mañana quitas esa solución, te lavas otra vez tu lente de contacto y te pones el lente. Entonces sí es un poquito a lo mejor engorroso, pero ya no lavan el estuche, o al menos yo ya no les digo que lo laven, sino que se compre cada mes un estuche nuevo y de esa manera reduces un poco la contaminación. Bueno, en estos trabajos, ahora que tuve que revisarlo, bueno, pues resulta que tanto para los estuches como para los lentes de contacto hay unos lentes que vienen con sustancias antimicrobianas. Entonces, lo que les administran a estos lentes es sales de plata, de cobre, de zinc, algunos incluso de oro, pero imagínense que si les administran partículas de oro, es muy costoso, ¿no? Entonces, esa parte se hacen los estudios. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues estos van a mostrar carga, los lentes, y al fijarse aquí estamos viendo carga negativa, carga positiva, ya sea de la plata o del cobre o del zinc, entonces lo que van a hacer es que las bacterias les va a hacer difícil mantenerse en la superficie y además les está quitando elementos que podrían ellas consumir para su vida que tienen. Entonces aquí, bueno, en el dibujito pues dicen las bacterias vivas al final pues mueren porque no pueden sobrevivir en esta superficie y no pueden colonizarla y se manejan entonces como lentes que tienen una cubierta protectora antimicrobiana. No están de todo demostrado, bueno, porque sí tienen el estudio en el que va reduciéndose la población, pero bueno, no es al 100%, pero es una opción, ¿no? Es una opción de tener tanto los estuches como los lentes de contacto con esta cubierta antimicrobiana.
¿Qué es lo que se busca entonces en esta parte de eficacia? Bueno, aquí en bolitas y palitos, pues vemos un coco, una bacteria, se va haciendo su reproducción, entonces tenemos una duplicación y cada vez que se van duplicando, entonces van siendo pasos secuenciales de sus seres que van teniendo en una verticalidad, entonces se van multiplicando el número de bacterias. Entonces aquí dice el N es el número de generaciones en el que se van generando cada vez más bacterias, más bacterias. Un punto importante a que recordar, estas bacterias no trabajan de forma individual, ellas sí hacen un trabajo colectivo, trabajan en equipo y entonces ellas se van organizando para vivir en colonias. Entonces, cuando nosotros hablamos de bacterias, no se trata de una ni de dos, estamos hablando de unidades formadoras de colonias y entonces ahí hay miles o millones de bacterias. De acá a la derecha, bueno, se hace una prueba que se llama nefelómetro de McFarland y en este caso, bueno, se pone una solución en el tubo de ensayo que está más grande. Entonces, si ven, tiene el número 1, 2, 3, en el 3 está más denso y entonces se van a medir en el espectrofotómetro por densidad óptica y se comparan con el tubo azul que tendría la muestra de bacterias y entonces van a ver con cuál, a ojo, así a nuestro ojo del espectro visible, pues podrías estar comparando con cuál se parece, si con el 1, con el 2 y con el 3. Entonces dices, bueno, si ya está comparado con el 3, pues parece que entonces tiene bastantes bacterias. Si tienes más parecido al 1, pues tiene menos bacterias, pero eso no se vale, ¿no? De decir, hay poquitas o hay muchas. Lo pones en el espectrofotómetro y entonces lo que medimos es densidad óptica. Bueno, para hablar entonces ya de los sistemas de desinfección, para reducir la vida de esas bacterias, de esas unidades formadoras, bueno, vamos a tener que los principales sistemas, en el caso de lentes de contacto blando, son dos. En este caso se manejan la literatura, el calor y las sustancias químicas. Esos son nuestros dos tipos principales. Este es un equipo viejo de los 70s a 90s del milenio pasado. Entonces esta maquinita tenía aquí una unidad de desinfección y era por la parte térmica. Entonces se abría, se mete en los lentes de contacto y bueno, alcanza unas temperaturas, aquí no sé si se alcanza a ver, pero aquí dice hay una temperatura que deben de tener cuidado porque bueno, va a estar como todos los objetos muy caliente y hay que ser cuidadosos. Entonces, estos sistemas que se basan en calor tienen un rango de 70 a 125 grados centígrados para desactivar a los seres vivos, en este caso microscópicos, y el punto que se dice que es ideal, pues está entre 80 a 90 grados centígrados por 10 minutos. Volvemos a la temperatura, pero necesitamos un tiempo. El tiempo siempre va a ser importante en todos estos sistemas. Y bueno, pues se maneja que es muy eficaz porque sobre todo al no quedar residuos químicos, pues no provoca alergias ni molestias. ¿Sí? El calor puede causar ciertos problemas a los pacientes. ¿Por qué? Porque los lentes de contacto, si están expuestos a este sistema, la matriz del lente se puede ver afectada. Entonces, sí hay que ver este sistema, que bueno, ya es viejito, estas máquinas ya no se venden. Y bueno, tienen en este caso que reducen la vida de los lentes de contacto porque se afecta y se pueden decolorar. ¿Se acuerdan que generalmente ahora ya los lentes son azulitos, ¿no? Para identificarlos. Bueno, pues se van decolorando, van perdiendo sus propiedades del tinte, lo degrada. En este caso, esta parte del calor, pues lo que va a generar es una desnaturalización de las proteínas. ¿Qué debemos entender por la desnaturalización de las proteínas? Bueno, estas estructuras químicas que se llaman proteínas están compuestas por unas unidades elementales que son los aminoácidos. La unión de varios aminoácidos forma una cadena y esta cadena de aminoácidos, de diferentes aminoácidos, pues va a formar entonces la estructura primaria. Si esa cadena se organiza y hace una parte que se conoce como pliegues,
entonces se va haciendo la cadena beta plegada o hace una espiral como la del material genético, entonces como una escalera de caracol, ¿no? Entonces, si esa organización es la beta plegada o la alfa hélice, esa es estructura secundaria. Si estas cadenas se agrupan entre sí, varias cadenas, varias alfa o varias beta, entonces van a conformar una estructura que se va a conocer como terciaria. Y varias estructuras que conforman esta terciaria agrupadas, entonces darían a una estructura cuaternaria. Esa sería la estructura final de la proteína que se hable. Sí, hay algunas proteínas, no sé, por ejemplo, colágeno, ¿no? Que tiene estructura alfa, bueno, pues se quedó en estructura secundaria, pero está organizada en 3 cadenas de hélice alfa. Si esas proteínas alcanzan la cuaternaria, la terciaria, la secundaria, como estoy mencionando yo, colágeno, con el calor se van a desnaturalizar. ¿Qué quiere decir? Que van a perder las uniones entre los diferentes aminoácidos y entonces se van a separar. Y entonces puede ser que de estructura cuaternaria se llegó a una parte de pérdida de estructura y digamos que quedó en estructura secundaria. Entonces ya no puede ejercer su función porque ya está desarticulado, ¿sí? Al no tener las piezas unidas, pues ya no puede trabajar la enzima, ya son piezas individuales y pues ya no se pueden tampoco volver a unir. Entonces, esa es la desnaturalización. Pueden quedar pedazos pequeños como de cadena primaria, sí, también pueden quedar pedazos pequeños. Entonces, está todo desarticulado como si hubieras agarrado un rompecabezas y se te cayó y se separaron todas las piezas, algunas quedan ahí pegadas, pero no, la mayoría ya no tienes ese rompecabezas. Bueno, pues así le pasa a la desnaturalización de las proteínas. Ahora, ojo, el sistema de calor no puede ser usado para los RGPs. Decíamos que estos 2 sistemas de calor y sustancias químicas son para los blandos. Los RGP, si se someten a calor, entonces puede dañarse la matriz del lente y de esto se deforman. Y el momento que se deforma, pues lastimaría la córnea. Entonces no se puede usar en los lentes de gas permeable. Otra forma de calor, otro material es hacerlo a través de microondas, a través del horno. Entonces, generalmente, bueno, esta es una parte de receta. La literatura maneja que sería un horno de microondas de 2.5 GHz y 500 watts con un plato giratorio. Eso es muy importante para que el calor que se genera sea homogéneo. Es muy importante que si van a meter sus lentes de contacto, pues esto no sea de forma continua, ¿no? Que no diario lo vas a estar metiendo al microondas, sino que pasó algo fortuito y, por ejemplo, se te cayó tu lente de contacto y en un lugar así, pues, no sé, a lo mejor en la tierra, ¿no? No en un suelo, sino a lo mejor en la tierra, está muy, muy contaminado y bueno, entonces a lo mejor se usa este medio del horno de microondas para hacer ese sistema de limpieza, pero vas a seguir usando los otros. Este es nada más como de manera ocasional que pudieras usarlo por algún caso que algo pasó y se contaminó demasiado ese lente. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, es como una receta de cocina. Vas a buscar tu frasquito, porque recuerda que ahí no puedes meter cosas metálicas. Te vas a buscar el frasquito del lente de contacto, lo depositas con líquido y lo vas a meter ahí solo, sin alimentos, limpiar bien el horno y lo vas a dejar ahí. Le vas a hacer pases de 3 minutos, 3 pases y entonces hay que esperar. Es decir, cada pase no abres el microondas, dejas pasar ahí 2 minutos y vuelves a hacer otros 2 minutos. Y luego otros 2 minutos hasta que completes un ciclo de entre 3 o 5 ciclos, ¿sí? Y eso sería la forma de usar este sistema del microondas para reducir la población microbiana. Bueno, obviamente van a morir ahí los entes vivos y bueno, de esa manera pues ya sacarías tu lente y hay que enjuagarlo, ¿no? Hay que volverlo a
a tener rehidratado tu lente porque, bueno, está en el calor. Entonces hay que esperar a que baje la temperatura y otra vez vuelves a poner el ciclo de calor. Esos serían los pases, 3 o 5 ciclos. También hay que recordar esta parte de la clasificación de los grupos, que bueno, algunos los manejan como grupos de alto contenido de agua, de bajo contenido de agua, iónicos y no iónicos. Eso se vuelve importante por las estructuras químicas de las sustancias. Entonces, siempre debes de considerar esta parte para los tipos de lentes que estás adaptando y los sistemas de limpieza. Entonces, ¿qué sistemas se tienen? Bueno, estos son algunos que ya son un poquito más viejitos, que es la polihexametilbiguanida, el poliaminopropilbiguanida, el hidrocloruro policuaternium 1, el mirastimidol propildimetilamida, son algunos de los que se tienen. Vamos a ver algunos de estos y otros más en específico. En general, ¿qué dice la literatura? Bueno, las soluciones que vamos a tener tienen un limpiador diario, una solución de enjuague, la de parte desinfectante, el eliminador de proteínas, la solución lubricante o humectante y nuestro estuche de almacenamiento. Entonces, todo esto requeriríamos y entonces como que se vuelven muchas sustancias y entonces lo que hace la industria es decir, bueno, pues para que no batalle usted, vamos a hacerle una solución multipropósito. Entre las sustancias que se llegan a usar, bueno, vamos a tener de las sustancias químicas, decíamos, esta que es la povidona. La povidona es prácticamente un acarreador porque lo importante es el yodo. Entonces se maneja como PVP-I, que sería representando al yodo. Este PVP como tal, incluso, bueno, se maneja para las soluciones humectantes, para los lubricantes, ¿no? Esto es generado en laboratorio, es un material sintético en 1939. Esta molécula, entonces, aquí vamos a ver la representación, es una membrana de cualquier célula, y lo que nosotros vamos a ver es que la estructura química está en la povidona, y estos dos que son las bolitas que se ven aquí, no encontré ningún dibujo de color, entonces me van a perdonar, y acá es el yodo. Entonces, el yodo es el principal responsable de la actividad antibacteriana. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, pues por una parte lo que va a hacer es interferir con la estructura de la membrana, va a interferir con las proteínas, va a interferir con el material genético. Entonces lo que va a hacer es una inactivación de la funcionalidad de las proteínas o de los aminoácidos. Entonces aquí viene la estructura de la povidona, que sería en rojo y en azul, y vamos a tener que estos en cafecito serían los yodos. Entonces estos yodos al ser liberados, pues son los que van a tener la actividad. Aquí en estructura, bueno, pues tendríamos la parte de la povidona y en rosita están los dos yodos, que serían los que tienen la actividad antimicrobiana. Entonces, aquí en una representación, teniendo la gota oftálmica, entonces vamos a tener que tiene la solución de la povidona yodada. Bueno, pues esto que va a hacer, pues atacar o dañar a los microorganismos, ya decíamos, en sus proteínas, en sus aminoácidos o en su material genético. Y en el caso de los queratinocitos y los fibroblastos que se encuentran en el tejido, sobre todo del estroma, si se dan cuenta que ya se andaban comiendo el tejido, pues entonces van a hacer la reparación del tejido. Aquí hay un estudio donde hicieron esta parte comparativa. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, comparan con bacterias y con hongos? Entonces, si nosotros vemos la tablita, aquí miren, si manejan como antiséptico, aquí están comparados varios. Está povidona yodada al 10%, poliexamida, clorexidina, octenidina y el etanol. Nosotros vamos a ver a que las bacterias representadas como gram positivos, gram negativos y actinobacterias y esporas y hongos, ¿no? Aquí está, en este caso, el fungi y incluso contra virus todavía lo están comparando.
Y entonces, ¿qué significa los positivos? Bueno, a más positivos tiene mayor efecto antimicrobiano. Entonces, aquí sería una cruz débil, 2 medio y 3 una alta actividad. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, etanol contra las gram positivas, pues sí tiene efectos, pero muy bajito, y a diferencia de povidona, ¿no? Que está hasta arriba, polixamida o clorexidina, pues tienen buena actividad contra las positivas, contra las negativas. ¿Tenemos actividad en el caso de etanol? Sí, tenemos. Actinobacterias, aquí sí tiene povidona, pero no lo tiene ni polexamida, ni clorexidina, ni octenidina. Etanol sí las tiene. Y en cuanto a las esporas, pues solamente povidona, ¿no? Ninguno de los demás tiene. En los hongos, pues el que más tiene actividad es povidona yodada, y en el caso del etanol, pues tiene muy bajito. Y en el caso de los virus, bueno, pues tiene una actividad media, y en el caso de etanol también alcanza, aunque una actividad muy bajita. Entonces ahí podemos ver uno de los estudios que están viendo diferentes soluciones o compuestos químicos que están teniendo su actividad de forma aislada con bacterias y hongos y virus. Esta que también venía en ese cuadro, pues es la clorexidina. Es un agente que tiene una muy buena actividad, ya lo vimos en la tablita, tanto con gran positivos como con gran negativos. Y bueno, cuando hablamos de pseudomona, aquí es donde tenemos un poco de problemas, porque pseudomona sí es negativa, pero hay pseudomonas que son resistentes. Ajá. Y bueno, ellos dicen en este otro artículo que no es virucida, que no tiene una buena actividad contra los virus. ¿Cómo trabaja clorexidina? Bueno, clorexidina, aquí está la estructura química, es una estructura de cierta manera grande. Entonces, si nosotros vemos, al final tiene 2 grupos de cloro, y entonces vamos a ver que tiene carga negativa al final, ¿no? Si nosotros lo vemos en un modelo de esquema, entonces podríamos ver de acá abajo, y nosotros vamos a ver esta bolita en rojo que representaría a lo mejor un coco, una bacteria. Las membranas entonces tienen su carga negativa, y al momento en el que tienen esta estructura con carga, bueno, pues se atraen. Entonces aquí está representado como si fuera un cuadrito, ¿no? En esta parte que está aquí, pues si tendría aquí la parte de estructura cuadrada, pues entonces tendría la parte de interacción química a través de las cargas de los fosfolípidos de la pared celular y la carga química de clorexidina. De esta manera, entonces, la mantendría de una forma en la que la estaría rodeando, ¿no? Aquí, entonces, al generar este cambio físico en las cargas químicas, lo que va a generar es que en esa membrana le va a generar una ruptura, le va a abrir como una compuertita a la pared, y en el momento en el que va teniendo esta interacción, entonces no sé si alcanzan a ver aquí en este modelito, esto blanquito, es como una fuga de líquido, que está acá en este grande, en este círculo, en donde hay una fuga, y entonces le va a generar una alteración osmótica, y entonces le va a generar fuga del contenido interno, y esto va a hacer que entonces pues sea letal para la bacteria, va a generarle la muerte a la célula bacteriana. Aquí otra representación de la modificación de la membrana y la fuga del contenido del citoplasma celular de la bacteria. Aquí entonces, pues volvemos a ver la parte de clorexidina, llega, en este caso aquí está representado un bacilo, entonces afecta a su pared celular, y otra vez la parte de representar la fuga, el daño hacia el interior de la bacteria. Entonces, al final, bueno, pareciera aquí como que se fracturó la bacteria y hay una lisis celular bacteriana. Aquí hay un estudio donde hay una fotografía, ya no es un esquemita, ahora sí es una fotografía donde tenemos aquí la demostración de esta fuga, de esta salida del componente interno. Y tenemos una tablita de este estudio. En este caso, bueno, no sé si recuerdan, eso se me olvidó ponerles, en las placas de agar,
se van a colocar los diferentes componentes y se van a medir el halo de inhibición, lo que rodea al compuesto químico. Si ese halo de inhibición es más grande, entonces tiene una mejor eficacia, es más, es su trabajo mejor contra las bacterias. En este caso, volvemos a que están probando aquí diferentes bacterias, probaron con Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Candida albicans, y aquí hay una mezcla. ¿Qué fue lo que compararon en este estudio? Fíjense bien, compararon hipoclorito de sodio al 2%, que esto ahorita también lo estamos usando mucho en la pandemia, y clorhexidina al 2%, contra el control negativo, que es el agua destilada. Entonces, en el agua destilada tuvieron halos de inhibición, pues el agua destilada no va a matar las bacterias, entonces tenemos cero de halo de inhibición, y pues las bacterias sí crecieron, o sea, crecieron aquí, y lo que estamos midiendo es el halo de inhibición en milímetros. Por lo tanto, a mayor número quiere decir que decimos a mayor diámetro, entonces mejor eficacia. Fíjense bien qué pasó para hipoclorito de sodio contra Staphylococcus aureus. Bueno, pues sí tuvimos 14 milímetros, pero si ponían clorhexidina, tuvieron 18 milímetros para Staphylococcus aureus. Para Pseudomonas, ¿no?, que es la que nos interesa, bueno, con hipoclorito tuvieron 12 milímetros de inhibición. Bueno, con clorhexidina fue el doble, ¿no? 24 milímetros de inhibición. Y para Cándida, ¿no? Esta también la conocen, 12, acá bajó un poquito y fue a 16, pero sí tuvo efectos mayores que hipoclorito de sodio, ¿no? Entonces, ese es de este trabajo. Este es otro de los compuestos que también se usan para las soluciones de lentes de contacto, que es el polihidroximetil biguanida. Este es de las biguanidas. Y vamos a ver entonces, aquí hay una tablita en la que comparan 3 compuestos, el Renu, el Optifree y el Boston. Entonces, están haciendo un comparativo en relación a las cantidades que se usan. En este caso, para Renu, pues usa una cantidad de, fíjense, de 4 ceros, 5%, contra poloxamida, que Tetronic, que le adicionan, ese Renu tiene adicionado 1% de poloxamida. Y en el caso de Optifree, no tiene otros como Poliquad, Aldox y Ociclorito. Y en el caso de Boston, sí tiene polihexametil biguanida, pero tiene una concentración mucho más bajita. Entonces, también tiene este Boston clorhexidina, que es el anterior que habíamos hablado, y lo tiene al 0.003%. Entonces, en términos de trabajo, ¿qué es lo que hace polihexametil biguanida? Bueno, pues lo que hace es romper la membrana usando su estructura, que es mucho más grande, y entonces al ser más grandes las estructuras químicas, eso les impide quedarse en la matriz del lente, y si les impide quedarse en la matriz del lente, eso impide que, como estoy yo de usuario usándolo muchas horas, que el compuesto salga de la matriz y me afecte mi epitelio, sobre todo mi epitelio corneal. Bueno, entonces, como son estructuras muy grandes, bueno, va a afectar aquí a la membrana de las bacterias. Y fíjense que es uno de los que, por ejemplo, también recomiendan mucho para cuando se tienen problemas con acantamueva. Cuando ya tienes el daño en la acantamueva, bueno, pues aquí, en este caso, le están administrando la polihexametil biguanida. Y bueno, lo que va a hacer en el momento en el que se posiciona sobre la membrana, en este caso del trofozoito, tiene que ser del trofozoito, pues poco a poco entonces la va a afectar, la va a ir dañando, y de esta manera entonces sería destruida. El problema es que cuando se da cuenta acantamueva de que la están destruyendo, se transforma de trofozoito, se pasa a quiste, y si se pasa a quiste ya no puedes hacerle nada. Bueno, se han encontrado acantamuevas hasta en ácido sulfúrico. Imagínate que si has soportado eso, pues no es fácil entonces eliminar un quiste. Pero si están en trofozoitos y lo agarramos como desprevenido y se le coloca esto en su membrana, entonces sí podría ser un buen manejo para acantamueva.
Bueno, acá hay una tablita en la que se comparan los diferentes sistemas de desinfección química. En este caso, bueno, compararon la solución UNIC, el Boston, el Nitilens, el Total Care y el Simplus de Boston. Entonces los manejan con letras A, B, C, D, E, para que luego vamos a ver la gráfica y no se les vaya a olvidar. En esta parte de la manufactura, entonces vamos a tener, bueno, aquí las diferentes empresas y los componentes químicos, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener el EDTA, el polímero 12355 y el PQ, que vamos a ver que va a ser el Poliquad, o Poliquaternium 1, porque hay varios, pero generalmente el que está trabajando en las soluciones de lentes de contacto es el 1. Entonces pueden ver el 1, el 2, el 20, ahora que buscaba la estructura, pues me costó trabajo porque hay varios, y en este caso para las soluciones es el 1. Clorexidina aquí también trae en el Boston, EDTA, poliexametilbiguanida, aquí está en este caso al 0.002%, el EDTA, en el caso de Total Care también está, pero vean, está más alta la concentración, aquí entonces serían 6 milésimas de por ciento, Larin Quaternarium 0.085, EDTA también, que aquí también está más alta la concentración, y en el Boston, ¿no? Que tenemos aquí la biguanida también. Bueno, esta es la gráfica entonces, ¿y qué es lo que pasa? Vean, en el eje de las abscisas, en la horizontal, vamos a tener las diferentes bacterias. Entonces, nosotros vamos a ver que está Staphylococcus aureus, Epidermis, Escherichia coli, Pseudomonas y uno de los hongos, Candida albicans. Y las unidades formadoras de colonias. Entonces, aquí las vamos a ver representadas en 10 a la 1, que serían la parte de tener cada vez van multiplicándose 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, ¿no? Entonces aquí tendríamos ya 10,000, ¿no? 10,000 bacterias. Y vamos a ver en cada una de las letras abajo, acuérdense que son las diferentes sustancias de los lentes de contacto, ¿no? Entonces, para Staphylococcus aureus, los que tuvieron mejor efectividad son las soluciones C y D, que es de Nitilens, y el Total Care. Y lo que nosotros vamos a ver para Escherichia coli, en este caso, la que es gram negativa, UNIC, y el caso de Nitilens. En el caso de Pseudomonas aeruginosa, vamos a tener que aquí, Nitilens, que había sido funcional para las dos, bueno, para las dos anteriores, porque Staphylococcus, ninguna de las epidermis, ninguna de las tres había funcionado, 5, perdón. Pseudomonas aeruginosa, bueno, de los mejores fueron las D y la E, que es Total Care y el Simplus. Y en el caso de Candida albicans, en el caso de esta, pues la mejor fue Total Care, ¿no? Entonces, este estudio que hicieron, bueno, lo tenemos aquí en 2013 y lo hicieron para estas soluciones de rígidos gas permeables. Bueno, entonces veamos un poquito sobre Poliquad o Poliquaternium 1. Es una estructura química que podemos ver a la derecha. Nosotros vamos a ver que tiene los nitrógenos y vamos a ver que entonces estos nitrógenos van a generar carga positiva. Entonces se considera como un amonio cuaternario con carga, que es catiónico. Y eso le va a permitir entonces unirse a las superficies de las membranas y va a generar una desnaturalización de las proteínas. Esto ya vimos que es que las proteínas pierden su estructura y eso va a desestabilizar a la bacteria. Entonces, a más componentes tenga y más tiempo de oportunidad de estar sobre las membranas de las bacterias, entonces mayor acción va a tener. Es una molécula muy grande y entonces esto hace que decíamos que hacer a la estructura más grande es improbable que tenga el paso hacia la matriz del lente de contacto, por lo tanto haya una menor absorción de la sustancia en la matriz del lente y esto impida que tenga efectos nocivos hacia las superficies del epitelio. Entonces, bueno, como tal, aquí estaría la representación, aquí la estructura química rodeando a las membranas. Y el mecanismo que se describe es, 1, absorción y penetración
sobre la pared celular. Eso es lo primero, porque las membranas están por debajo de la pared. Y luego lo vamos a ver en el caso de las gram positivas. El 2 es reacción con la membrana citoplasmática. En este caso, por ejemplo, las que son gram negativas, bueno, pues sí tienen, prácticamente no tienen membrana, pared, la tienen en medio entre membrana externa y membrana interna. Entonces, lo que interesa es que tengan la reacción sobre las membranas. Y la última, que sería como en el caso de clorexidina, la fuga, ¿no? La salida del material intracelular, porque sería la lisis, la destrucción de la bacteria. Aquí hay este estudio que me pareció que es el que les puede ayudar bastante, es de 2017, de los efectos en el epitelio corneal. Bueno, a las bacterias ya entendemos cómo las destruyen, pero ¿qué les pasa entonces a los epitelios, no? ¿Cómo es tóxico, les hace daño? Porque eso siempre nos va a preocupar. Vamos a tener entonces acá en la primera línea la letra A, que corresponde a las células, es un cultivo de células del epitelio humano. Por lo tanto, están aisladas las celulitas en una cajita, ahí están depositadas y están teniéndose con un control. Entonces, por lo tanto, van a pasar los tiempos y pues prácticamente se mantienen igual. Solamente pues que obviamente como pasa el tiempo y están aisladas, pues también van perdiendo vida. En el caso del B, bueno, es donde se les pone cloruro de benzalconio. Este lo vamos a ver un poquito después, pero este es muy común, es de los que ya no debemos de usar, y si se dan cuenta en la imagen de, de esta publicación que hacen en 2017, pues es un gran daño que se le genera al epitelio. Entonces, nosotros vamos a ver aquí la morfología de las células, son grandes, alargaditas, yo pensaría en imagen así como ahorita se ven, como unos pececitos. Y aquí entonces, en el primer caso, a los 10 minutos, pues si se dan cuenta, ya se empiezan a hacer más pequeñitas, se ven reducidas y empiezan a perder su morfología a tal grado de que, bueno, empiezan a tener algo que se llama crenación. Acá en la parte de C, lo que nosotros vamos a tener es el poliquaternium. En este estudio compararon 2 veces el poliquaternium porque son diferentes concentraciones. 0.01%, que es esta concentración muy alta, y esta que es más bajita, 0.005. Entonces, más bajita esta concentración. Ya no me dio tiempo de separar la imagen para juntar los poliquaternium en la misma fila, bueno, continua, porque antes aquí está uno de los parabenos. Estos ya están prohibidos, no deben de usarse en el mundo, pero frecuentemente les digo, por lo menos a los alumnos, si hay alguien por aquí, que vean su shampoo, su perfume, su cremita, y muchas veces tienen parabenos. Estos están prohibidos porque provocan cáncer. Obviamente, si te pones diario, pues bueno, entonces eso va a afectar. Entonces revisen por ahí. Esto no es lente de contacto, pero revisen sus cremas, sus desodorantes. Si tienen parabenos, no los usen, ya no compren esa marca. Vamos a las imágenes. En este caso, en el caso de poliquaternium al 0.1, la morfología se mantiene un poquito mejor. Ya cuando pasan los, en este caso que tenemos aquí, son, ay, es que no veo cuántos minutos son. 60 y 2 horas. Entonces, bueno, ya si aquí se cambia a las 2 horas, pues ya sobre todo ya sí se afectan más. En este caso, que vamos a ver del parabeno, es parecido a cloruro de benzalconio, bueno, inmediatamente que es a los 10 minutos se afectan bastante y entonces estas células incluso se agregan porque ya están en destrucción. Y en el caso de la morfología para la concentración que es más bajita, es donde se mantienen más, ¿no? Se mantienen más alargaditas, más amplias. Entonces, aún así, a pesar de las 2 horas, todavía se logran que no hay tantas células dañadas. Entonces, podría ser más benéfico. En este caso de peróxido de hidrógeno, lo que nosotros vamos a tener que es un compuesto que es excelente para trabajar con la parte antimicrobiana a las bacterias, y lo que nosotros vamos a tener es que va a tener una reacción con el oxígeno y entonces va a hacer la liberación. De hecho, las botellitas que traen los componentes pues tienen como unos hoyitos para que por ahí libere el oxígeno y no pueda dañar
a los tejidos cuando ya son aplicados al lente de contacto. Lo que hay que ser cuidadosos en estos sistemas es de ser paciente, ¿sí? Porque ya estos sistemas en el mismo frasquito los va a neutralizar, pero el problema es que ya quieres ponértelo, lo sacas y todavía no ha terminado de hacer la reacción, y entonces puede ser que el peróxido de hidrógeno que está al 3%, pues esté directamente a la superficie del ojo y entonces pues, es sumamente irritante. Entonces, cuando se usan otros depósitos, lo que usan es una tableta, una enzima en la parte de la catalasa que va a ser la parte de la inhibición, y de esa manera se neutraliza. Entonces, es un sistema muy bueno porque va a hacer la parte de eliminación. Entonces, es un sistema en el que se pueden estar usando tanto para lentes blandos como para lentes rígidos. Entonces, es un buen sistema y la literatura lo marca aquí, bueno, copié la imagen que dice que tiene como las 3 partes, ¿no? La eficacia antimicrobiana, una toxicidad reducida al ojo y la parte de que es aceptado por los pacientes. Esta sustancia ya es muy vieja, igual que el caso de clorobenzalconio. Entonces vamos a ver qué es clorbutanol, es un conservante con alcohol clorado, tiene un amplio espectro, bueno, eso lo vamos a ver ahorita, a ver si es cierto. Y bueno, pues como estos de tiempo atrás, pues en ese momento que apenas empezaban a hacer los estudios, pues a lo mejor les parecía que era eficaz, pero realmente ya no lo es. Y bueno, aquí maneja que hay una concentración al 0.5%. Cloro de benzalconio, ¿no? Las concentraciones en las que la parte legal determina es que debería de usarse al 0.01 y 0.02%. El problema es para las lentes blandas, ¿no? O sea, las lentes blandas van a mancharse, van a ser amarillentas, entonces no se puede usar para los blandos, se usa para los rígidos, y su espectro de acción se determina principalmente para los gram positivos. Miren, esta es la comparación. Cloro de salconio lo vamos a abreviar como BAK, y clorobutanol, que era la anterior. Entonces, en este estudio, que les digo es viejito, fíjense bien, los tiempos en los que se hizo la exposición a los 5, 30 y 60 minutos. En el eje de las abscisas, en la horizontal, estamos viendo las concentraciones a las que se sometió cada sustancia. Entonces, clorobenzalconio, aquí en la cantidad 4 10 milésimas, 4 milésimas, aquí 0.01, 0.02, que son las que más decían aquí que se usa, y en el caso de clorobutanol, 0.1, 0.2, 0.4 son concentraciones más altas, y 0.5. Y a la vertical, lo que nosotros vamos a ver es la inhibición de las bacterias en un porcentaje. No están dando unidades formadoras de colonias ni logaritmos, sino nada más como se eliminaron y ya. Bueno, aún así, viéndolo de forma benévola, por eso usaron ese porcentaje, fíjense bien, a los 5 minutos, que es la barrita azul, pues no eliminaron ni siquiera el 10%, ¿no? En este caso, acá solamente hasta la concentración que es más alta, que es la de 0.02, pues sí ya tiene una eliminación del 80%. Pero clorobutanol, en el caso de que es la concentración 0.4, apenas alcanza el 40%. Y para llegar al 100% necesitaron 0.5, entonces se necesita una concentración muy alta. Si nosotros vemos a los 60 minutos, bueno, que es donde alcanza 0.01 y 0.02, el 100%. Bueno, si ya lo alcanzó el 0.01, pues ya no necesitaban más concentración. Y en el caso de clorobutanol, igual necesito las concentraciones más altas, 0.4 y 0.5 para llegar al 100%. Y eso en una hora, ¿sí? Entonces, realmente estas soluciones ya no deben de ser usadas y además generan mucha toxicidad al epitelio de la córnea. Bueno, entonces, en el caso de este cloro de benzalconio, pues lo que va a hacer es el daño a la parte de la membrana y de la estructura de las células bacterianas. Acá hay una tablita donde comparan en relación a valores de concentración mínima inhibitoria y concentración mínima de los hongos. La F es de fungi. Acá está, fungicida, concentración fungicida. En este caso, la concentración mínima inhibitoria al 50 y al 90, igual para los hongos al 50 y al 90. Que mi población
por lo menos se reduzca al 50% o al 90% como mínimo. ¿Y qué es lo que necesitas? Bueno, se compara aquí clorobenzalconio, clorofenol, hipoclorito de sodio y clorexidina. ¿Se acuerdan de clorexidina? Bueno, en este caso, si nosotros vemos para clorobenzalconio, el 50%, la concentración mínima es de 1.9, una concentración muy alta, ni siquiera se acuerdan, estaba en 0.02, la más alta. Aquí necesitas 1.9. Y en el caso de los hongos, 2.2. Entonces, es una concentración muy alta. En el caso de clorexidina, bueno, aquí también dice que es mucho más alta, de 4.2 para cualquiera, ¿no? Prácticamente, y ya para el 90% para hongos al 7%, al 7 microlitros por mililitro. Entonces, son unas concentraciones muy altas y estas sustancias ya no deben de ser usadas. Bueno, entonces vamos llegando a la parte de ir viendo. Se comprenden estas soluciones de multipropósito como útiles para el enjuague, la desinfección y el almacenamiento de las lentes. Por lo que nosotros vamos a ver que tiene otros aditamentos la solución multipropósito. Dentro de esto vamos a tener que tiene otros componentes como tensoactivos y conservantes. Bueno, los conservantes ya los hablamos. Y dentro de los tensoactivos, por ejemplo, se hablan de poloxámeros y poloxamidas que venían en algunas tablitas, ¿sí? Estas mismas también nos van a ayudar para eliminar proteínas y los desechos que se acumulan, los detritos, ¿no? Entonces vamos a ver que hay algunos componentes que secuestran iones, que es, por ejemplo, el citrato e hidranato, que ayudan a hacer esta también eliminación de proteínas y de calcio de la superficie del lente. Y uno de estos agentes que elimina, pues, es el EDTA, el edetato disódico. Eso facilita la eliminación de la actividad antimicrobiana. Y luego vamos a tener que, también tenemos que estos compuestos interfieren muchas veces cuando los pacientes tienen una calidad disminuida de la lágrima. Entonces, cuando tienen un ojo seco los pacientes, debe de ser evaluado el paciente para recomendarle las soluciones de lentes de contacto, porque si no, puede ser que aumente el ojo seco y entonces los pacientes estén incómodos y bueno, pues se van a quejar porque no pueden usar de manera eficiente, por eso querían sus lentes de contacto, ¿no? Entonces, vamos a tener unos conceptos, ¿no? Decía, la solución para los lentes de contacto van a tener una amplia gama de sustancias, que ya les describí, y estas sustancias deben de ser valoradas. Tienen el conservante, los buffer, los tensioactivos, los agentes quelantes, las sustancias que mejoran la viscosidad o que son humectantes para la lubricación. Estos compuestos, entonces, aquí me gusta esta parte donde tienen, es como una huella digital y debe ser reproducida en cada uno de los productos que se presenta. Entonces, cualquier producto que uses y luego vas a comprar otro, pues es idéntico, porque tienen la calidad, el control de calidad de estas sustancias que deben de tener todos estos componentes igual en la misma presentación. Aquí hay una tablita donde comparan ya pues todos los sistemas, entonces la parte de el nombre de las soluciones, la empresa que los produce, el preservativo, que es el que nos trae aquí a la plática, en este caso, por ejemplo, Renu, que es el polixamida, el Reditalens, que es el poliquad, en el caso de aquí el all-in-one, que es el polixanida, luego vamos a tener aquí otra vez polixanida, y con polivinil, ¿no? Con el PVP, la povidona que decíamos, que es uno muy eficiente en el sistema de lubricación. Y bueno, vamos a ver este estudio que me encontré de la casa que nos invitó. Vamos a ver cómo les va con este estudio que hacen en el comparativo de las sustancias. Entonces aquí vean, en el caso del preservativo que están usando para Avisor, está usando este agente de elementos quelantes, el EDTA, la albera, la poliexamida, a una concentración muy bajita, 2/10 milésimas de %, el All Clean,
el EDTA, y el Softclean que está en polihexamida en 2/10 milésimas por ciento. Bueno, hicieron en el trabajo, al final dicen los autores que hay un autor que trabaja para la empresa y todos los demás también están libres de conflicto de intereses porque no trabajan para la empresa y hicieron el estudio. En esta tabla que yo les puse aquí, bueno, esta gráfica, perdón, trata de estas soluciones multipropósito y lo que van a estar haciendo es poner el lente de contacto mensual y evaluar a los pacientes. Entonces, fíjense cómo aquí está en el día 0, el día 15 los vuelven a valorar y el día 30, y así en 3 episodios. Si se dan cuenta en las verticales, lo que están viendo es porcentaje de individuos que tenían tinción corneal. Entonces, al inicio del estudio, tenían tinción corneal, ya tenían un daño sobre su epitelio. ¿Y qué es lo que pasó con cada uno de estos pases? Si nosotros vemos así en general la gráfica, pues al final todos fueron bajando sus porcentajes y entonces ya no tenían tinción prácticamente. Al último, pues sí, en el día 30, pues ya después de tanto uso, pues sí tenían la tinción en este grupo que era el de estudio. Los grisecitos claros son los de control. Pero todos en general, digamos, fueron bajando sus valores en la gráfica. Bueno, pues lo que están comparando en este estudio es el componente de la albera que van a tener aquí, que es una sustancia que puede ayudar a la lubricación y que lo que va a tener aparte de la lubricación es reducir los factores de inflamación. Y entonces, si se dan cuenta, aquí parece que les está ayudando bastante este compuesto y que entonces facilita que se dé una protección al epitelio y que no se estén desepitelizando. Bueno, según este estudio, aquí hablan muy bien del aloe vera. Decíamos que hay otros componentes como la parte de la viscosidad, en donde nosotros vamos a ver que en esta viscosidad de cuánta interacción hay con relación a la superficie ocular y la película lagrimal, entonces tenemos este estudio que hicieron, no me perdonarán, pero bueno, pues me copié la tablita. En este caso hicieron el de Aucept, el de Clerker y UltraCare. En este caso marcan los pHs, el que está en pH más bajo es el UltraCare, marcan la osmolaridad, son osmolaridades muy altas porque lo que quieren es dañar a las bacterias y matarlas, por eso tienen una osmolaridad muy alta. Pero veamos la tensión superficial. La tensión superficial está entre 67, aquí 60, la más bajita es del Clerker, que es de 42. Y la parte de viscosidad, ¿no? Está por ahí de los .96, .97, .90 a 20 grados. Si cambiamos la viscosidad a 30 grados, a 34, entonces la viscosidad baja, porque la movilidad de las moléculas va a tener un mayor espacio al tener, es como la parte de explicarlo con hielo, está en sólido, el agua y el vapor de agua, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a tener es que en esta viscosidad, al tener el aumento de la temperatura a 34 grados, entonces esa movilidad de las moléculas, pues les permite entonces hacer ese cambio y entonces tenemos una viscosidad en donde se ve aquí el cambio. Pero es más o menos homogéneo. Entonces, para concretar la parte de tensión superficial en las lentes de contacto, debe de ser compatible con la de la superficie ocular y se considera que, por ejemplo, en el agua tiene una tensión superficial aproximadamente de 72 milinewtons por metro y las lágrimas tienen una tensión superficial de 40 a 46. Entonces, si se parece más al 40 a 46, entonces eso es mucho más homogéneo. Aquí puse una tablita, van a ver que aquí ya no son milinewtons, sino newtons por metro,
Y dice agua 0.073, glicerina 0.059, aceite de oliva 0.033, benceno 0.029, petróleo 0.026 y alcohol etílico 0.023. Decíamos que en el caso de las lágrimas estaríamos entre 40 y 46. Ajá. Y entonces la pregunta es si 0.073 newtons por metro es lo mismo que 72, bueno, 72 milinewtons, ¿no? Pues nada más hay que hacer la parte de la conversión y eso es mover el punto, ¿no? Por si no se acuerdan esa parte, entonces es lo mismo que decir, bueno, en este caso aquí tiene 72, pero aquí dice 73, únicamente para que lo tengan en cuenta como valores de tensión superficial. Y acá en esta tablita entonces ya se ven esos valores de tensión superficial en milinewtons por metro a la parte de las soluciones que comparan. El Optifresh Press, Replenish, Moisture, Ultracare, Renu, Sensitive, AOSEP, Clearcare, Sourcare y Software. Y estas soluciones entonces vamos a ver acá en el caso de la Salina Software, que es la que tiene hasta 67, es de los más altos, y el AOSEP en 70. El que está más cercano a la tensión superficial, que es la ocular, bueno, pues estaríamos aquí en el Ultracare, el Moisture, tal vez un poquito de Clearcare, que está en 42, que serían, pero todos se acercan, no pueden tener valores tan altos ni valores tan bajitos por debajo, porque si se dan cuenta aquí, por ejemplo, el más bajito es el 29, entonces ya empieza a dar problema con la tensión superficial ocular de la lágrima. Y aquí también comparan esta, bueno, la corté para no poner otra gráfica, sobre el pH, ¿no? Los pHs que manejan estas soluciones, bueno, pues aquí se los pone. Recuerden que el pH de la lágrima está en 7.4, entonces dan un rango de 6.6 hasta 7.8, y bueno, más o menos también están muy cercanos a la parte del pH lagrimal. Bueno, esta es igual, la misma que ya habíamos visto anteriormente. Y la parte de osmolaridad, ¿no? Habíamos dicho que, bueno, tienen una osmolaridad muy alta, pero ¿cómo se comportan ya con respecto a la parte de la superficie ocular? Bueno, entonces, si la lágrima tiene una osmolaridad de 305 miliosmoles, bueno, pues las soluciones deberían de estar en las soluciones oftálmicas en general, por ahí de un rango de 275 a 310 miliosmoles. Entonces, en este caso, bueno, aquí está en la tablita, vienen marcados los miliosmoles que se manejan ya con relación a la parte de compatibilidad para la película lagrimal. Y en la parte del título de la presentación, yo había puesto, bueno, la eficacia y la sensibilidad, porque estas soluciones, bueno, ya decíamos, son agresivas, llegan a ser tóxicas para el epitelio corneal. Entonces, aquí hay una tablita en donde están comparando diversos componentes, y entonces, si ven en la eje de las ordenadas en la vertical, entonces van a ir en unidades de 0.5, que van a ser en relación a la escala de Efron en la tinción, el grado de tinción que tienen los pacientes que usaron estas diferentes soluciones. Y entonces, si se dan cuenta, a valores más altos, pues más problemas. Dentro de los más altos que nos dieron es el polihidroximetil, de las biguanidas, el Neoplus, y en la poliamino parabencil. En este caso aquí, también tiene un punto muy alto, y aquí están marcando en la parte estadística que sí son significativos estos dos puntos más altos, ¿no? Porque tienen una P menor a 0.001, entonces todos los demás son parecidos, menos estas dos barras, que son las más altas, donde tuvieron un mayor grado de tinción. Entonces, eso nos indica que nosotros debemos de estar atentos, porque fíjense aquí en la primer barra, que es en azulito, pues es al inicio, y a las 2 horas siempre llega a haber un grado de tinción. Usan el poliquaternium, que yo les decía que es muy benévolo,
pues sí, tuvo un poquito de tinción, pero muy poquita, entonces prácticamente no hay diferencia significativa. Y aquí en la parte de salina, incluso pues aquí dice que bajó la tinción en el caso del control. Bueno, entonces, para ir concluyendo, este optometrista, Geoff Wilson, es egresado de la Universidad de Aston en el Reino Unido y publicó en esta revista en 2009 y decía que el uso seguro y eficaz depende del sinergismo. ¿Y a qué se refiere con el sinergismo? Bueno, depende el tipo de lente que está usando el paciente debe ser obediente y que el profesional esté en un periodo de vigilancia, siempre estar revisando estos pacientes y no dejarlos que se vayan con sus lentes y que nada más vengan después a comprar, sino siempre estar atentos a estar revisando los pacientes. Entonces usa una palabra que dice, es imperativo que los propósitos y la importancia del cuidado y mantenimiento sea impresionado en el posible usuario de lentes de contacto, como tan pronto se considere seriamente el uso de lentes de contacto. Y sobre todo porque ya ven que están estos lentes cosméticos que incluso son ocasionales, ¿no? Como para los de Halloween o una fiesta COVID, ¿no? Las COVID fiestas. Y también en la parte de la Asociación Americana de Optometría publican, un doctor en optometría selecciona cuidadosamente el sistema de limpieza de los lentes de contacto para que sea compatible con las lentes, los materiales de los lentes, así como la forma en que usa sus lentes, el estilo de vida y las necesidades del paciente. Entonces, en esta parte del estilo de vida, recuerden que hay pacientes que, por ejemplo, yo tengo un paciente jovencito y los quieren nada más para el deporte, pero ahora que está, pues no está en clases, dice incluso que él ya terminó sus clases, que ahorita ya no tiene exámenes, no nada, nada más los usa para ir a fútbol, pues él quiere usar más tiempo su lente de contacto, entonces el estilo de vida puede estar cambiando y tenemos que estar atentos para poder hacer ese reporte en nuestra historia clínica. Pues de mi parte sería todo, no sé si hay una parte de sesión de preguntas. Ya tienes. Ya, muchísimas gracias, profesora. Sí, de hecho teníamos varias preguntas aquí en el chat. Déjeme ubicarlas para poder pasar a responderlas. Veamos. Igual, si tienen dudas en relación a ahorita la charla, por favor pónganlas en el chat para poder empezar a contestarlas y aclarar todo, por favor. Un segundo. Maestra, muchas gracias por este aporte a este simposio. Consideramos que la información que el día de hoy nos ha compartido es súper importante, muy interesante esta investigación que usted ha hecho, que nos ha compartido. Nos lleva como a tomar decisiones importantes como profesionales de la salud visual. Solamente les vamos a compartir un poquito de la información de nuestras soluciones multipropósitos y si gusta pasamos al momento de las preguntas. Aquí yo estoy leyendo el del microondas, que tenían duda. ¿Puedo comentar o sí, me sí, espero? Maestra. Sí, si gusta, por favor, contestarla sin problema. Miren, en el caso de la receta del microondas, hay que ser cuidadoso, o sea, hay que limpiar muy bien, porque si realmente nuestro microondas no está en condiciones, mejor no usarlo.
pero si lo limpiamos, metemos nuestro lente de contacto con el frasquito, con solución, entonces lo que estaríamos ahí dejando es aproximadamente 2 minutos, 2 minutos más, pero sin nada, sin abrir el microondas. Eso es súper importante, no abrirlo, porque tú abres la puertita, entra corriente de aire y entran bacterias. Ajá, aquí andan las bacterias. Entonces, esperas esos 2 minutos y otra vez 2 minutos de pucharle al microondas, y de esa manera haces mínimo 3 ciclos, si puedes los 5 ciclos, porque entonces estaríamos multiplicando los 5 ciclos por 4 minutos, 2 minutos de calor y 2 minutos que te esperas, entonces si lleva su tiempo. Entonces, por eso mínimo son 3 ciclos. Ajá, y ya sacas tus lentes de contacto. Los RGP no los debes de meter al microondas. Ya decíamos que el calor va a deformar los lentes y entonces ya no vas a tener la curvatura y eso va a afectarlos. Esto nada más es para los lentes blandos y solamente para una ocasión así, que tú digas, por ejemplo, nosotros que tenemos nuestros lentes de contacto de prueba, ¿no? Entonces, esos lentes de contactos los limpias, los lavas, pero sí les podrías dar un pasecito cada 3 meses, por ejemplo, para que tú dices, hoy desinfecté mis lentes de contacto, y llevar tu bitácora, ¿no? También eso es importante porque, ¿cuándo fue? ¿Cuándo dio la plática la maestra Luz y lo hice? No, lleva tu bitácora de cuándo hiciste la desinfección de tus lentes de tu kit que tienes para los pacientes. No sé si eso les ayuda. Ok. Muchas gracias. Sí, maestra, muchas gracias. Vamos a presentar nuestro producto Alvera, que de hecho nos lo presentaba en una estadística anterior. Esta solución única de mantenimiento para lentes de contacto blandas, diseñada, testada para los hidrogeles de silicona. Este producto incluye aloe vera en su composición química, lo cual, como nos comentaba, efectivamente, pues ayuda a proteger el epitelio corneal de agentes irritantes. Aparte de que disminuye la adherencia de los depósitos lipídicos. Es un producto en el mercado que no tiene competencia en este momento. Esta solución pues limpia, desinfecta. Hablando en especial de Alvera, tiene altos niveles de desinfección en contra de hongos, bacterias y esporas. Obviamente tiene una reducción importante en contra de acantamueva. Efectivamente también esta solución tiene tanto aloe vera como povidona, lo que ayuda a tener una mayor humectación y confort. Esta solución, por el simple hecho de contener aloe vera, tiene una protección contra los rayos ultravioleta y tiene una viabilidad celular del 109%. Quiere decir que no daña el epitelio corneal, muy por el contrario lo protege, ¿no? Y este producto pues es 0% tóxico. Tiene alta eficacia en contra de limpieza, disminuyendo la adherencia de los lípidos y especialmente en los hidrogeles de silicona. Este tipo de solución pues presenta menor, o bueno, en los estudios refleja menor cantidad de lípidos residuales, lo que demuestra pues una gran eficacia en limpieza. Nos comentaba una parte importante de las soluciones, que es pues la desinfección. Esta solución tiene polihexanida, proporcionando una gran actividad antimicrobiana contra hongos, bacterias y acantamueva de un modo específico de acción, lo que impide que los microorganismos desarrollen resistencia a este compuesto. Hablando acerca de la protección epitelial, pues tiene una concentración indicada, adecuada y óptima de aloe vera, lo cual pues protege las células epiteliales corneales en contra de la irritación, favoreciendo la integridad celular.
Está diseñada para cualquier tipo de lente de contacto suave, pues especialmente para los hidrogeles hidrogeles de silicona. Para este tipo de pacientes que tienen mucha adherencia a los lípidos, proporciona una gran actividad antimicrobiana y algo que lo hace diferente, pues protege las células epiteliales corneales. Alvera, pues diseñada para hidrogeles de silicona, eficaz en limpieza, mayor confort, protección ultravioleta y es un producto único en el mercado. Hablando de nuestro siguiente producto, es Única Sensitive. Igualmente, solución multipropósitos para pacientes con ojos sensibles, con los beneficios de ácido hialurónico. El beneficio de esta solución, bueno, que tiene menor componente en conservante y al contener ácido hialurónico nos provee de mayor humectación. Esta solución, pues, es la mejor opción para lentes de contacto para ojos sensibles. ¿Qué hace ácido hialurónico en esta solución multipropósitos? Pues es biocompatible, tiene esta capacidad de ser viscoelástico, proporcionando mayor adherencia y protección a la superficie ocular, recordando que ácido hialurónico tiene mayor retención de agua por la molécula del ácido hialurónico, ¿no? Tiene esta capacidad de ser cicatrizante y antioxidante. Al tener menor sintomatología de ojo seco, pues vamos a mejorar la calidad visual. Lo que hace ácido hialurónico es mejorar la estabilidad lagrimal, protege la córnea, lo que hace es una protección y cobertura de la córnea. Vamos a aumentar este confort y vamos a acelerar el tiempo de cicatrización por las mismas propiedades que tiene el ácido hialurónico. Recordemos que no tenemos un conservante y un desinfectante. Lo que hace polihexanida pues es una dualidad, ser conservante y desinfectante al mismo tiempo. Está diseñada para todo tipo de lentes de contacto, en especial la última generación de hidrogeles de silicona. Si ustedes tienen un paciente con ojos sensibles, pues esta será su opción. Recordando que Única nos va a proporcionar mayor humectación. Bueno, tenemos nuestra solución All Clean. Esta es para usuarios de lentes de contacto blandos, recordando que esta solución es eficaz en limpieza, eficaz en desinfección y eficaz en desinfección sobre todo en contra de acantamueva. Y bueno, este producto pues no es tóxico y es para cualquier tipo de lentes de contacto. All Clean es la solución más eficaz para todos los usuarios de lentes de contacto blandas. Limpia, desinfecta, elimina proteínas, lubrica, conserva y enjuaga, proporcionándole mayor confort y comodidad al paciente. Esta solución pues le va a dar seguridad y suavidad por más tiempo a sus ojos, mayores horas de uso confortable, es eficaz en limpieza porque moviliza, emulsiona y retira los depósitos adheridos al lente de contacto. Recordándoles también que esta solución en especial tiene altos niveles de desinfección en contra de acantamueva. Y bueno, pues estos son nuestros datos de contacto. Y creo que ahora sí podríamos pasar al punto de las preguntas con la maestra Luz María Vega. Ok, tengo por aquí dos preguntas del inicio. Una de ellas es por parte de Reina Clotilde. Ella nos pregunta si la clorhexanida es tóxica para los tejidos. Maestra. Profesora, está silenciada. Gracias, Eduardo. En el caso de clorhexidina, se maneja para uso de tejidos abiertos, o que hay heridas abiertas, o por ejemplo en mucosas, como la mucosa dental, la parte ocular, pues ya les decía que también se usa para lentes de contacto, para limpieza del oído.
Entonces, es muy aceptado para los tejidos. Ok. La siguiente pregunta es por parte de Martín Martínez y él nos pregunta si el cloruro de benzalconio con taxin daña el epitelio. Sí, les decía que ya esos de los que ya nos debemos de usar. De hecho, estuve viendo y la usan en 4 miligramos. Entonces, eso equivaldría a la concentración más alta y eso daría un mayor daño al epitelio. Entonces, es barata. Según yo vi en el internet ayer y está por ahí de menos de 70 pesos y eso pues lo hace que se venda, pero realmente cuál va a ser el costo por el daño a la superficie. Ahora, es muy importante este cloruro de benzalconio porque viene en las soluciones oftálmicas. Por ejemplo, pacientes con glaucoma. Estás administrando, por ejemplo, timolol. Muchas soluciones, no solamente las antiglaucomatosas, tienen como preservador cloruro benzalconio. Es el que más se usa, pero es una concentración muy bajita. Pero al estarse administrando, que en el caso de glaucoma, todas las noches o incluso 2 veces al día, pues eso incrementa la toxicidad para el daño del epitelio corneal. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Imagínate, lente de contacto más el antiglaucomatoso, pues entonces ya tiene más toxicidad. Entonces hay que ser cuidadosos con ese tipo de pacientes y si se puede, no usar ya cloro de benzalconio y menos ese clorexidin. Perdón, ¿cómo se llama? Con taxin. Contaxin, perdón, Contaxin. Muchísimas gracias. Y por aquí nos preguntan también, que vamos a enfocar a nosotros, que qué solución es mejor, si Alvera o Única. Bueno, como ya lo vimos a lo largo de toda esta charla que nos proporcionó la maestra Luz, es importante no solo fijarnos en la marca, ¿no? Que es algo que desafortunadamente muchos profesionales de la salud visual se casan con una marca o se van por lo más comercial. Y ya con esta charla, pues creo que uno de los principales objetivos es darnos cuenta que no importa la marca, sino el componente químico, qué es lo que tiene y cómo funciona o cómo está interactuando con la superficie ocular. Entonces, partiendo de esto, All Clean, Alvera y Única Sensitive parten de una misma base, un agente limpiador que es el poloxamer, la polihexanida, el EDTA, y la gran diferencia que tienen son los componentes extras. En el caso de Alvera, tiene el componente de aloe vera y esta solución entonces va a ir enfocada, gracias a la aloe vera, a dar una mejor limpieza a depósitos de tipo lipídico. Es por eso que lo recomendamos un poquito más para hidrogeles de silicona, porque este tipo de lente de contacto se le adhiere más a este tipo de depósito, además de que ofrece pues la protección ocular ante agentes irritantes, y de alguna manera esa protección ocular también nos ayuda un poquito a la parte de la cicatrización corneal, ¿no? A favorecer un poquito. Es por eso que decimos que tiene viabilidad celular, y por ahí también tenemos un estudio que nos dice que tiene un 109% de viabilidad celular. Entonces es una solución que va enfocada a usuarios de lente de contacto hidrogel silicona y probablemente aquellos que exageren un poquito más en el uso del lente de contacto, que extiendan más en el tiempo de uso en horas o en tiempo, ¿no? En el caso de Única Sensitive, el componente extra que tiene o la ventaja que tiene es que cuenta con hialuronato de sodio y una menor cantidad, en este caso, de polihexanida. Entonces, va a ir enfocada para pacientes que son un poquito más sensibles, a los que otro producto pues ya les causó un poquito de ardor, de irritación, de incomodidad. Esta solución es un poco más suave, por decirlo de alguna manera, y gracias al hialuronato de sodio nos va a aportar una muy buena humectación para el lente de contacto y superficie ocular. Entonces sería enfocada a pacientes que tienen problemas de ojo seco en un grado 1, por ejemplo, ¿no? O ojo seco ocasional. Y en el caso de All Clean, es una solución que tiene una mayor enfoque a la limpieza y desinfección. En este caso, la recomendamos un poquito más para los hidrogeles convencionales, pues va más enfocada a limpiar los depósitos de tipo proteico, además de que tiene muy buenos o niveles un poco más altos de desinfección. Entonces va enfocada a limpieza y desinfección de los lentes de contacto. Entonces tenemos diferentes soluciones para diferentes tipos de pacientes y tratar de cubrir esa necesidad. Entonces es ustedes cuando deben tomar en cuenta todos y cada uno de los componentes para determinar en base a su paciente, sus hábitos, su forma de uso, cuál de los productos en este caso sería el más conveniente. ¿De acuerdo?
Y pues no sé si tengan alguna otra duda por ahí. Blanca, si gustas agregar algo.